Tronco encefálico. El tronco encefálico está compuesto por el bulbo raquídeo, la protuberancia y el mesencéfalo. Todos ellos conforman esta estructura que se llama tronco encefálico. Bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo se caracteriza porque contiene los centros neurovegetativos más importantes que regulan la respiración, la circulación y la motilidad gastrointestinal. Se extiende desde la decusación piramidal hasta el surco bulbo-protuberancial inferior. Da lugar a los pares craneales 9 al 12º par craneal. Los núcleos de los pares sexto y octavo se extienden hacia el interior del bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo está conectado con el cerebelo a través de los pedúnculos cerebelosos inferiores. El bulbo raquídeo está situado entre la protuberancia y la médula espinal. Limita hacia arriba con el surco bulbo-protuberancial y hacia abajo delimita a través del arco del atlas y la emergencia del primer nervio cervical. Mide aproximadamente 3 milímetros. Su diámetro antero-posterior es de 14 milímetros y su diámetro transverso oscila entre 22 a 11 milímetros. Tiene un peso aproximado de 7 gramos y un color blanco opalina. Tiene una forma de un cono invertido ensanchado en la parte superior. Las relaciones que tiene el bulbo raquídeo son los siguientes. Hacia adelante con las arterias vertebrales, la apófisis basilar en su mitad inferior y la apófisis odontoides. Hacia atrás se relaciona con el cerebelo por intermedio del cuarto ventrículo. Lateralmente se relaciona con las articulaciones occipito-atloideo, articulación vertebral, raíz medular del nervio espinal. Cara anterior del bulbo raquídeo. La cara anterior del bulbo raquídeo presenta el surco medio anterior, que termina hacia arriba en un agujero ciego del surco bulbo-protuberancial. A cada lado de este surco encontramos las pirámides bulbares, dos columnas que forman parte de las fibras piramidales. Delimita a estas pirámides el surco colateral anterior. Al lado de este surco colateral anterior y en una forma redondeada se encuentra la oliva bulbar, que está por fuera emergiendo por delante de esta oliva bulbar el 12º par craneal. La oliva bulbar en su interior contiene al núcleo olivar. Las pirámides bulbares son producto del paso de las fibras nerviosas llamadas piramidales o córtico-espinales, que en su extremo inferior forman una línea no visible al cual se le llama la decusación de las pirámides. Cara lateral. La cara lateral del bulbo raquídeo presenta evidentemente un límite entre el surco colateral anterior y el surco colateral posterior. En su interior de estos dos surcos se encuentra la oliva bulbar, que es una eminencia redondeada, el cual destaca en esta cara. El surco preolivar contiene y da salida al nervio número 12, el hipogloso. El surco retroolivar da salida a la emergencia de los pares craneales número 9, 10 y 11º par craneal. Por encima de la oliva bulbar se halla el surco bulbo-protuberancial, que lo separa del pedúnculo cerebeloso inferior. Cara posterior del bulbo raquídeo. Presenta una mitad inferior y una mitad superior.
La mitad inferior es muy semejante a la médula espinal. Presenta un surco medio posterior que termina en una especie de V llamada también cerrojo u obex. Tiene un surco colateral posterior de donde emerge el nervio glosofaringio, neumogástrico y la raíz vulvar del nervio espinal. Entre estos dos surcos, surco medio posterior y surco colateral posterior, hay un surco intermedio que se llama surco paramediano. Estas dos estructuras contienen a los fascículos de Gall y a los fascículos de Burdach, que en la parte superior terminan en los núcleos de Gall y en los núcleos de Burdach. La mitad inferior, la mitad superior, se caracteriza porque contiene el piso del cuarto ventrículo. La cara posterior del bulbo raquídeo y la protuberancia contienen a este cuarto ventrículo, que es anterior a la cara del cerebelo. El conducto central de la médula espinal o conducto ependimario se continúa y se abre hacia este cuarto ventrículo. En la mitad superior del bulbo se abre como la cavidad del cuarto ventrículo. Límites anatómicos del bulbo raquídeo. Límite superior. Su límite superior se continúa con la protuberancia. Presenta el surco bulbo protuberancial o bulbo pontino. En este surco encontramos lo siguiente: el agujero ciego, la fosita olivar, donde emerge el sexto par craneal, la fosita lateral, que da nacimiento al séptimo par craneal, al intermediario de Reisberg y al octavo par craneal. La extremidad inferior o el polo inferior del bulbo raquídeo se continúa con la médula espinal, pero a este nivel debemos demarcar sus límites, y sus límites son la decusación de las pirámides que se observa en la cara anterior, los arcos del hueso atlas y la emergencia del primer par craneal. Cuarto ventrículo. El cuarto ventrículo tiene la forma de un rombo. El piso es la cara posterior del bulbo raquídeo y la protuberancia. Límites laterales. Está formado por el pedúnculo cerebeloso superior, que se une al cerebelo y al mesencéfalo. El cuerpo restiforme, que une el bulbo raquídeo con el cerebelo. Tubérculo gracil y cuneiforme, o tubérculos de Gall y de Burdach, que son expansiones medulares a nivel espinal. El techo del cuarto ventrículo está formado por el velo medular superior y el velo medular inferior. Este cuarto ventrículo, al tener la forma de un rombo, tiene 4 ángulos. El ángulo superior está formado por el orificio posterior del acueducto de Silvio. El ángulo inferior está formado por el conducto ependimario. Los ángulos laterales por los tubérculos acústicos posteriores.
Cuarto ventrículo, triángulo protuberancial. Este rombo puede ser dividido en dos triángulos, un triángulo superior y un triángulo inferior. El triángulo superior le corresponde a la protuberancia y el triángulo inferior al bulbo raquídeo. Presenta un surco medio que divide en dos pequeños triángulos superiores. Hacia afuera existe otro surco que se llama el surco limitante. Al pie de este triángulo nosotros encontramos una elevación redondeada que se conoce como el colículo facial o eminencia teres. Fibras del nervio facial rodean al núcleo del sexto par craneal, el cual desarrolla esta elevación elevada de la eminencia teres. Prolongándose hacia arriba de la eminencia teres, nosotros encontramos a la eminencia media longitudinal o fonículo de teres, que está formado básicamente por fibras que descienden del fascículo longitudinal medial. Lateral al fascículo facial o eminencia teres, nosotros encontramos el área vestibular, donde existen los núcleos vestíbulo-cocleares. Encima del área vestibular se halla el locus coeruleus o sustancia furriginosa. Obedece este color a la presencia gris azulada debido a la producción de noradrenalina. Triángulo vulvar. Este triángulo vulvar tiene la forma de un triángulo invertido, de base superior y de vértice inferior. Se caracteriza por presentar unas líneas horizontales que salen de la parte media hacia la parte lateral, que se conoce como las estrías medulares o fibras arciformes externas dorsales. Son fibras nerviosas que vienen de los núcleos cocleares dorsales pontinos y van hacia el interior del cerebelo. En la línea media tenemos el surco medio posterior y una línea paralela y lateral que es el surco limitante. Entre estos dos surcos, en la parte superior, existe el trígono del hipogloso, donde nosotros encontramos el núcleo del 12º par craneal, y debajo de este encontramos el trígono del vago, donde encontramos nosotros el núcleo dorsal del vago. Por fuera del surco limitante, nosotros encontramos un pequeño área triangular. Este área triangular es el sitio donde están los núcleos vestibulares y cocleares. Este área vestibular es muy importante para el 8º par craneal. Techo del cuarto ventrículo. El techo del cuarto ventrículo está formado por dos membranas. Una membrana superior que se llama el velo medular superior y otra inferior, el velo medular inferior. En el sector protuberancial, esta membrana también adopta el nombre de válvula de Bussens o velo medular superior, que se adosa a la cara anterior del cerebelo. El sector cerebeloso es la cara anterior del cerebelo y está representado por el fastigium, que es el vértice cerebeloso. El sector vulvar presenta una membrana que se llama la membrana tectriz o velo medular inferior o válvula de Tarim.
que presenta tres agujeros. Un agujero medio llamado Magendie y dos agujeros laterales llamados Luschka, por donde pasa el líquido cefalorraquídeo del cuarto ventrículo a la cisterna magna o cisterna bulbocerebelosa. La cara interna de este cuarto ventrículo tiene una membrana coroidea o tela coroidea, donde se produce el líquido cefalorraquídeo. Protuberancia anular o puente de Barolio. La protuberancia anular o puente de Barolio es la parte más gruesa del tronco encefálico. Se caracteriza por tener la forma de un rodillo blanco y grueso, cuyos límites hacia la parte superior es con el mesencéfalo y a la parte inferior con el bulbo raquídeo. En la protuberancia se localizan los núcleos de los pares craneales quinto, sexto, séptimo y octavo par craneal, y en su límite lateral existe una línea que une los nervios trigémino y el facial, llamada línea trigémino-facial. Entonces, la protuberancia se sitúa debajo del mesencéfalo y encima del bulbo raquídeo y delante del cerebelo. Descansa sobre el canal basilar o clivus del hueso occipital. Es voluminoso por delante debido a la presencia de fibras transversales que atraviesan de lado a lado a la protuberancia para formar los pedúnculos cerebelosos medios. Dimensiones: altura 25 milímetros, ancho 35 milímetros y espesor 25 milímetros. La protuberancia tiene una cara anterior, cuyo límite es el surco pontopeduncular. Hacia abajo, el surco bulboprotuberancial. La cara posterior se limita hacia arriba con una línea imaginaria que pasa por debajo de los pedúnculos cuadrigéminos, donde está discurriendo el nervio patético, y hacia abajo una línea que une ambos ángulos laterales del cuarto ventrículo. Su cara lateral está limitada por una línea parasagital. Cara anterior de la protuberancia. La cara anterior de la protuberancia se caracteriza, en primer lugar, por presentar una línea media que no es fácilmente distinguible. A cada lado de la línea media, dos elevaciones que se conocen como rodetes protuberanciales. Y por fuera de los rodetes protuberanciales, a los costados, está la emergencia, la salida de la raíz superior motora e inferior sensitiva del nervio trigémino. Descansa esa cara anterior en el canal basilar del hueso occipital, por intermedio de las meninges, el tronco basilar y el líquido cefalorraquídeo. Los rodetes representan las fibras transversales pontocerebelosas, que lateralmente se muestran como los pedúnculos cerebelosos medios, los cuales ingresan hacia el cerebelo. Pedúnculos cerebelosos medios que ingresan hacia el cerebelo. La cara posterior presenta el rombo del cuarto ventrículo. El triángulo superior está formando el piso del cuarto ventrículo. La cara superior de la protuberancia se continúa con el mesencéfalo. No hay una división real, simplemente es de tipo funcional.
La cara inferior, en este caso, tampoco es visible. Entonces es una continuación con el bulbo raquídeo. La cara lateral presenta a los pedúnculos cerebelosos medios, que representarían la cara lateral de la protuberancia. Los pedúnculos cerebelosos superiores son derecho e izquierdo. Toman una dirección oblicua hacia arriba y hacia adentro y hacia adelante. Esto se estudiará cuando hagamos la parte de cerebelo. Mesencéfalo. El mesencéfalo es la parte más superior del tronco encefálico. Se ubica entre el diencéfalo y la protuberancia. Mide en longitud de 15 a 18 milímetros. En ancho, 15 milímetros a nivel de la protuberancia y 20 milímetros a nivel del diencéfalo. En la gráfica inferior vemos nosotros que el mesencéfalo puede ser dividido en una parte anterior donde se ubican los pedúnculos cerebrales y en una parte posterior donde se ubica la lámina cuadrigémina. Observamos una línea roja que está atravesando el acueducto de Silvio. Esta línea roja divide el mesencéfalo en dos partes, una parte anterior por donde están los pedúnculos cerebrales y una parte posterior donde se ubica la lámina cuadrigémina o los tubérculos cuadrigéminos. Cara anterior del mesencéfalo. La cara anterior del mesencéfalo presenta los pedúnculos cerebrales. Los pedúnculos cerebrales son dos cordones gruesos, divergentes en forma de V, que se extiende desde el surco pontoprotuberancial hasta las cintas ópticas, donde se sumerge en el diencéfalo. Entre ambos pedúnculos cerebrales está la fosa interpeduncular, de base dirigida hacia los cuerpos mamilares. En el fondo se ubica el espacio perforado posterior, por donde ingresan muchos vasos sanguíneos que van a irrigar el diencéfalo. Por fuera del espacio se halla el surco del tercer par craneal, emergiendo de esta forma el nervio motor ocular común. En esta región nosotros encontramos el rombo oftopeduncular, que está formado por los pedúnculos cerebrales, el quiasma óptico y hacia arriba y a los costados las cintas ópticas. La cara posterior del mesencéfalo se caracteriza por presentar 4 tubérculos cuadrigéminos, 2 superiores y 2 inferiores. Cada tubérculo se extiende hacia sus costados a través de los brazos conjuntivales, que se prolongan hasta los cuerpos geniculados del tálamo. Los tubérculos superiores o anteriores dejan una depresión triangular para la ubicación de la glándula pineal. Los tubérculos inferiores o posteriores dejan un espacio para la membrana tectriz o velo medular superior o válvula de Bussens, de cuyos lados emerge el nervio número 4 o nervio patético. Estos 4 mamelones o tubérculos cuadrigéminos están atravesados por un surco en forma de cruz que limita a estos 4 tubérculos.
Los tubérculos anteriores o superiores se continúan hacia adelante con los brazos conjuntivales anteriores que llevan fibras visuales y finalmente comunicarse con el cuerpo geniculado lateral y el tracto óptico. Los tubérculos posteriores o inferiores se conectan a través del brazo conjuntival posterior con el cuerpo geniculado interno medial. Entre ambos brazos está un surco vertical y otro transverso que forma el surco cruciforme o surco interbraquial o interconjuntival. El cuarto par craneal o nervio patético rodea la cara posterior lateral del mesencéfalo para luego ingresar hacia el seno cavernoso por su cara lateral. Cara lateral del mesencéfalo. Tiene un límite superior que está dado por el surco lateral del istmo y un límite inferior que está dado por el surco pontomesencefálico. Esta cara se relaciona con los lóbulos temporales del cerebro y forma un espacio que se llama hendidura cerebral de Bichat. Por este espacio o hendidura transita el nervio patético que abraza totalmente a la cara lateral del mesencéfalo, las arterias cuadrigéminas y las arterias coroideas. Cara lateral del mesencéfalo. La cara lateral del mesencéfalo se relaciona con los lóbulos temporales a través de la hendidura de Bichat. A través de la hendidura cerebral de Bichat se relaciona con los nervios patéticos que abrazan junto con las arterias cuadrigéminas, coroideas posteriores y cerebrales posteriores esta cara lateral del mesencéfalo. Presenta un surco lateral longitudinal o surco lateral del istmo que se extiende desde la unión de los pedúnculos cerebeloso superior y medio hasta el cuerpo geniculado interno y divide esta región en dos porciones, una porción anterior, hoy también llamado pie, y una porción posterior llamado calota. Realizamos un corte del mesencéfalo y encontramos que este mesencéfalo tiene una parte anterior que se llama pie, que se ubica delante de la sustancia negra por donde pasan los pedúnculos cerebrales. La parte posterior que está a la sustancia negra se llama calota, donde se observa el triángulo de Rayleigh, que está formado por el surco longitudinal lateral, el pedúnculo cerebeloso superior, el tubérculo cuadrigémino posterior y los brazos conjuntivales posteriores. Y por detrás del plano horizontal, que está pasando por el acueducto de Silvio, encontramos los tubérculos cuadrigéminos, que correspondería a la cara posterior del mesencéfalo. Límites anatómicos del mesencéfalo. En su extremidad superior se continúa con la región subtalámica del diencéfalo y la cápsula interna. En su extremidad inferior, el mesencéfalo se continúa con la protuberancia o el puente de Barolio. El acueducto de Silvio. Es un conducto angosto de forma triangular de base superior, situado entre la calota y los tubérculos cuadrigéminos. Comunica el tercer ventrículo con el cuarto ventrículo. Tiene una longitud de aproximadamente 18 milímetros y un calibre de 2 milímetros. Acueducto de Silvio, conducto muy importante para el fluido del líquido cefalorraquídeo del tercer ventrículo al cuarto ventrículo.
Muchas gracias por su atención.